Jorge, estamos ahorita en vivo. Muchísimas gracias por que sí te pudiste comunicar. Muchas gracias. ¿Cómo estás primero que nada? Pues aquí muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Qué bueno. Jorge, pues queremos preguntarte, hoy iniciamos este programa pues compartiendo con nuestra audiencia lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la extraña exclusión de Lenia Batres, de la ministra, porque pues algunos ministros consideraron que probablemente no sea muy objetiva a la hora de pues pedir cuentas a Ricardo Salinas Pliego, bueno, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera. Tú que pues has sido y también víctima pues, ¿no?, de este empresario en esta persecución que ha hecho también a periodistas, ¿cuál es tu lectura sobre esta situación que está pasando? Bueno, pues como ha quedado claro en muchas ocasiones, la fuerza que tiene Ricardo Salinas Pliego en el Poder Judicial, pues abarca muchos espacios y uno de ellos, pues son la influencia que posee en el máximo órgano de este Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece que es lamentable que con unos argumentos pues bastante absurdos, ¿no? Porque incluso la propia ministra Lenia Batres Guadarrama lo dijo, ¿no? Y lo mencionó, pues esos mensajes que ella publicó en el entonces red social Twitter, ahora X, pues eran mensajes que no ameritaban en ningún caso que se le impidiera conocer de este amparo que ha promovido Ricardo Salinas Pliego, que tiene la intención, pues, de que no pagar, que al final esa es su intención, no pagar todas las deudas, los impuestos que no ha pagado, estos más de 64,000 millones de pesos que debe al erario mexicano. Y bueno, pues la Suprema Corte incluso con un comunicado bastante inusual donde hizo públicos estos mensajes de la ministra, en donde ella pues no miente, fueron hechos hace más de 10 años, no miente en lo que menciona y me parece que no debió haber sido impedida para conocer de este asunto y para participar, bueno, como sus funciones lo ameritan como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto, pues que la presión que ejerce Ricardo Salinas Pliego contra muchas personas juzgadoras, pues es tan evidente que pues ha alargado los juicios que hay, ha impuesto amparos, ha realizado acciones leguleyas en concordancia o conjunto con varios jueces, magistrados y ministros, y pues es muy lamentable lo que sucede, porque parecería que en este país pues solamente pueden o pagan impuestos los que no tienen el poder, por ejemplo, que tiene Ricardo Salinas Pliego, un poder que es un poder evidentemente económico, pero también es un poder mediático. Recordemos que él posee una concesión del Estado y pues a partir de Televisión Azteca pues ejerce también presión y bueno, pues también hay una presión o un poder político, ¿no? A partir de la presión con jueces, magistrados y ministros. Y entonces me parece que es muy lamentable y como lo dijo la ministra, ¿no? Parece que la Suprema Corte de Justicia parece vocera de Ricardo Salinas Pliego. Hay que recordar también que en muchas ocasiones el expresidente Andrés Manuel López Obrador presionó mediáticamente pues, para que los jueces no guardaran el expediente de las deudas millonarias que tiene Salinas Pliego con el fisco. Y bueno, pues es una práctica muy recurrente de este personaje que me parece que es un personaje que representa, sin lugar a dudas, lo que ya el pueblo de México no quiere, ¿no? Que es a un personaje prepotente, a un potentado que piensa que las instituciones deben de obedecerle y que además, pues, realiza argucias leguleyas para impedir, pues, lo que todos los mexicanos y mexicanas realizan, que es pagar impuestos. Uh-huh. Jorge, también quería preguntarte justamente en este sentido, digo, a lo mejor podría ser como especulación, pero ¿cómo interpretas tú este comportamiento de Ricardo Salinas? Es decir, tanto en este amedrentamiento contra periodistas
cómo esta cuestión de, digo, más allá de pensar o de sí suponer cuáles fueron, si hubo por ahí algún acto de corrupción en estos ministros, pero en esta parte de como implantar como cierto terror, ¿no? Como, porque sale también en su cuenta de X a burlarse. Salió ayer a ofender a la ministra diciéndole ministra burra, riéndose, mofándose de ella, como lo ha hecho también con otros personajes. Es decir, a lo que voy es si el interés realmente es solamente como una cuestión de, como económico, pues, o también porque intentaría como, pues, meter cierto terror de alguna manera, o sea, o tratar de imponerse por algún tipo de otro tipo de interés, digamos, ¿no? También, como bien decías, mediático y político, pero ¿cómo podemos entender esta manera de pensar? Y también querría preguntarte, pues, en la respuesta, ¿no? Como tú lo has visto, yo la impresión que he tenido hasta ahora es que la mayoría de las personas, o por lo menos eso lo hemos visto como esa reacción en redes sociales, es que incluso con la ministra Yasmín Esquivel, pues la han cuestionado y ha quedado mal. Como bien decías, hay personas que ya no le creen ni tampoco a Ricardo Salinas, aunque sea dueño de TV Azteca. ¿Cómo lees tú esta recepción de lo que está pasando de manera, digamos, general en la población? Pues sí, lo que hace Ricardo Salinas Pliego es una forma de amedrentar, ¿no? Lo hace vía su cuenta de Twitter. Yo creo que ningún empresario en México, al menos del nivel económico que él tiene, utiliza su cuenta o sus redes sociales de esa forma, ¿no? Ataca a grupos políticos con los cuales no está de acuerdo, ataca a otros empresarios, ataca a digamos, instituciones o personajes que ocupan cargo en esas instituciones. El caso ayer lamentable, como bien lo mencionas, burlándose de la ministra Lenia Batres, que pues, es una ministra y representa al Poder Judicial. Me parece que eso es una falta de respeto y especialmente o más viniendo del personaje que es Ricardo Salinas Pliego, pero también se burla de la población, se burla de quienes lo cuestionan, agrede, insulta, se burla del físico de las personas, se burla de cómo hablan, se burla de lo que piensan y es una cuestión muy lamentable que es el personaje que ha creado Ricardo Salinas Pliego en torno a sus propias redes sociales. Y por supuesto que hay que recordar que Salinas Pliego ha utilizado mucho los espacios económicos y de poder que detenta o donde tiene influencia para lograr sus intereses. Está el caso lamentabilísimo que se convirtió prácticamente en un intento de golpe de estado mediático que hubo cuando fue el asesinato de el comediante, presentador, digamos, este señor del espectáculo, Paco Stanley, que bueno, pues ahí TV Azteca se convirtió en una televisión golpista en contra del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Hay que recordar cómo él incluso tomó la palabra y dijo, si no pueden, renuncien, no lo saben hacer, cuando las investigaciones estaban en curso, cuando se había dado el homicidio. Y así como lo hizo antes, bueno, pues cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, así lo ha hecho y su televisora, digamos, desde el punto de vista mediático, se ha convertido en muchos momentos en una televisora golpista. Hay que recordar también cómo agredieron, cómo insultaron, cómo trataron de restarle importancia, de restarle credibilidad a lo que mencionaban las autoridades de salud de México durante la pandemia, ¿no? Y cómo este personaje, que es uno de sus grandes, digamos, aliados o de sus empleados, ¿no? En TV Azteca, Javier Alatorre, digamos, en su noticiero, diciendo que no le hicieran caso a Hugo López-Gatell. Y eso desde un punto de vista, por supuesto, mediático, pero también desde el punto de vista legal, ¿no? Porque por ejemplo, en mi caso y el caso de otros comunicadores, periodistas, creadores de contenido, pues lo que hizo pues, fue entablar una demanda por una cuestión que me parece completamente absurda, por criticar a una de las instituciones de la cual es dueño él. Y pues eso también es parte de este amedrentamiento que utiliza, de imponer como su poder por la vía legal, por la vía mediática, y pues también en la cuestión de los jueces, ¿no? Y de las personas juzgadoras,
como es el caso de lo que vivimos ayer con Lenia Batres, como él emprende una campaña de desprestigio en contra de la ministra, emitiendo insultos, emitiendo juicios pues muy lamentables, y pues parece ser que el señor se cree pues ahora sí que dueño, ¿no? de las instituciones, y me parece que hay un punto que también tiene que ver, creo que con la desesperación, a partir de la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, de los gobiernos emanados de Morena, pues Ricardo Salinas Pliego pues tiene que entender que en este país todas y todos pagamos impuestos y que él no puede evadir esos impuestos y que las deudas que se han acumulado, él las debe de pagar, ¿no? Él debe de contribuir al desarrollo porque él se dice que contribuye y saca rifas y dice que va a donar tal cosa y hace premios en sus redes sociales, pero bueno, pues eso es una cuestión que él como personaje que se hace llamar el tío Rich y tal Ujú. cosa, ese personaje que ha construido, pero detrás de ello está este personaje que se niega a pagar impuestos, que es muy agresivo, que utiliza sus despachos de abogados para intimidar a quienes lo critican. Y bueno, pues es, creo, como te decía, el personaje que representa mucho de lo que la gente del pueblo mexicano ya no quiere, ¿no? Estos empresarios o estos potentados que se creían dueños del país, pues ya estamos en otra situación, ya estamos en otro contexto, ha habido una transformación, estamos viviendo una transformación, y me parece que estos personajes ya no deben de existir y pues deben de entender que este país ya cambió y que ahora ellos no pueden a partir de el dinero y a partir del poder, de la prepotencia y del amedrentamiento, no pueden seguir mandando, ¿no? Entonces, sí me parece que es esa parte que por un lado es esta cuestión de agresividad, de tratar de intimidar a las personas, pero por otra parte también evidencia pues una cuestión de que está en una situación delicada porque va a tener que pagar los impuestos que deben, y eso me parece que es un duro golpe para sus propias empresas y para él como un magnate que se presume como gran empresario y como uno de los personajes que ha sabido hacer grandes recursos a partir de sus capacidades, cuando en realidad pues muchos de esos recursos los ha hecho también a partir de estas prácticas que él realiza, como es amedrentar, como es intimidar y como es ejercer pues actos de corrupción. Ujú. Finalmente, Jorge, en la semana que tuvimos una entrevista con Rafael Barajas el Fisgón, nos decía que uno como de los logros máximos también del capitalismo y de este sistema de opresión es cuando los afectados, cuando los explotados se convierten en defensores de sus explotadores. Esto a propósito de lo que decías, esto del tío Richie, ¿no? Que hay de verdad quienes defienden a este magnate ignorando que, pues eso, o sea, no es solamente como una cuestión personal. Incluso es esto que de pronto él en conferencias lo dice, como es que son unos envidiosos, son unos resentidos, los izquierdosos o algo así como lo dice, más bien que son flojos y envidian lo que yo tengo, ¿no? Omitiendo que su riqueza tiene que ver con herencia, con concesiones también por parte del Estado. A lo que voy con todo esto, Jorge, es finalmente como a manera de reflexión y de conclusión sobre por qué debe importarnos, o sea, por qué no es que estamos simplemente enojados, como incluso te digo bueno, tú seguramente lo has escuchado muchas veces, que él intenta hacerlo ver como es que me envidian, ¿no? Es envidia lo que tienen por mi riqueza, párense más temprano y trabajen porque yo sí genero empleos y yo sí soy exitoso y que no va a pagar impuestos porque él cree que ya fue suficiente. ¿Por qué tenemos como mexicanas y mexicanos que estar demandando que esta persona pague impuestos? En esta cuestión que a lo mejor alguien puede sentir como lejana de esta persecución a periodistas, porque es importante que como mexicanas y mexicanos también estemos enterados de esto, porque finalmente tenemos derecho a la información y el hecho de que exista esta represión por parte de un empresario también es fundamental conocerlo y evitarlo, ¿no? Por parte de las y los mexicanos, y que siga replicando y que siga gestionando desde su poder económico que ha hecho basándose en la extracción de estos recursos y de estos beneficios que ha tenido, porque es importante que sepamos, que sigamos hablando, aunque no nos guste, de Ricardo Salinas y exhibir a este señor. Sí, fíjate que eso que mencionas es muy interesante de cómo este sistema económico de repente, o esta
Porque al final el capitalismo y el neoliberalismo, pues no solamente es una cuestión económica, sino también es una cuestión social, incluso se convirtió, ¿no?, en un elemento cultural de cómo la gente comenzaba a defender a estos empresarios y trataba de emularlos, ¿no? Mira, él le va bien, qué bien, está haciendo las cosas de tal manera, ¿no? Y en ciertos momentos se convierten en defensores del tío Richie, ¿no? Así un hombre monachón, ¿no? El tío que hace cosas bien, que rifa ciertas cosas, que regala dinero, pero detrás de esa imagen que él pues se ha tratado de hacer, que además la lleva manejando bastantes años, pues están prácticas empresariales que están ligadas o que pueden ser consideradas como corruptas o como de corrupción. Además, pues esta cuestión me parece que mucha gente ya lo ha comenzado a comprender y decir, bueno, pues es que cómo es posible que este personaje que presuma sus viajes en este yate que dice que es uno de los yates más costosos que hay en el mundo por los océanos y que va de un lugar a otro y que se la pasa jugando golf, ¿cómo es posible que este personaje que tenga estos excesos, ¿no? Esta riqueza desbordante, por otro lado, pues no paga impuestos y por otro lado tenga empresas que en muchas ocasiones ejercen prácticas que son deleznables, ¿no? Como los cobros a los deudores, como los malos tratos en bastante de sus empresas. Entonces, sí me parece que la gente poco a poco se ha dado cuenta de que estos empresarios no son ni los tíos Richis, ni la buena gente, sino que son personajes que han hecho sus riquezas a partir de prácticas que durante años estuvieron permitidas, que durante años incluso fueron, digamos, permitidas por las autoridades emanadas de los gobiernos del PRI y del PAN, pero que no son personajes que hayan hecho una riqueza a partir del trabajo. Es decir, las desigualdades sociales, las desigualdades que existen en el país, que estamos en este momento tratando de que sean menores, ¿no? Tratando de distribuir mucho mejor el ingreso, tratando de que los que ganan muchísimo pues paguen más impuestos y que sea un país más justo, un país sin tantas desigualdades aberrantes como las que teníamos. Y bueno, pues estos personajes se niegan a entender que este país ha cambiado y que este país y la gente de este país decidió votar por la justicia, decidió votar porque hubiera una mayor equidad, porque hubiera una mayor igualdad. Y bueno, pues ese es algo que me parece que sí es importante señalarlo, ¿no? Creo que cada vez es menos el apoyo que hay, al menos en redes sociales, a este personaje. Y también tiene mucho que ver con que hay digamos, granjas de bots o hay campañas para defenderlo, para decir que es un buen empresario, para decir que es muy buena gente, para aplaudir cada una de los insultos que él realiza, pero creo que muchísima gente ya se está dando cuenta pues de que no es justo de que este empresario que se ha enriquecido al amparo de concesiones, al amparo de influencias, pues quiera impedir o se niegue a pagar los impuestos, que es algo que es fundamental porque si en un país quien más gana no puede evadir esos impuestos, debe de pagar, porque al final es parte de lo que se ha construido y es parte fundamental de lograr una nación justa, una nación equitativa y una nación donde no tengamos estas aberrantes desigualdades y donde unos pocos tengan todo y la gran mayoría carezca de lo mínimo. Creo que eso se ha entendido muy bien por la gente y me parece que cada vez pierde apoyo, al menos en redes sociales, que lo mantiene a partir de estas campañas que me parece que muchas están financiadas, no sabemos por qué grupos, si por él o por otros organismos políticos o alguna otra cosa, pero sí me parece que cada vez la gente le indigna más esta cuestión de estos empresarios agresivos que se niegan a pagar sus impuestos y abona más porque haya una justicia y pues que al final, como lo dijo hoy la presidenta, pues que pague los impuestos. Ese es el único punto, ¿no? Él tiene derecho a la libertad de expresión, él tiene derecho a expresarse, pero con expresiones muy lamentables, por supuesto, que las realiza, pero bueno, lo importante me parece es que él
pague los impuestos que debe y entonces ahí pues ya no habrá ningún problema en cuanto a que sea un evasor, como lo es en este momento. Perfecto, pues que cumpla las responsabilidades que todas y todos cumplimos. Jorge, pues te agradecemos de verdad muchísimo estos minutos. Muchas gracias por hacer este esfuerzo de conectarte. Sabemos que tienes un día ajetreado. Ojalá nos permitas también seguir en comunicación, pues para seguir compartiendo con nuestra audiencia también tu lectura sobre todo esto que está ocurriendo, que ha sido pues un poco convulso en estos días. Ojalá nos permitas continuar la comunicación. Sí, por supuesto, acá estamos y muchísimas gracias a ti, Carolina, por la invitación y pues un saludo a todos los que hacen posible este gran esfuerzo del Chamuco Media. Gracias. Perfecto, Jorge. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Díganos qué es lo que piensan sobre esta cuestión de Ricardo Salinas Pliego. Muchísimas gracias por sus comentarios. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.